Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. Les habla su tutor Diego Castiblanco y el objetivo de este tutorial es retroalimentar un poco lo que ustedes ya han publicado en los foros y hacer algunas aclaraciones frente a la actividad que estamos desarrollando, que es la actividad 4. Tengan en cuenta que esta actividad empezó el lunes 1 de noviembre y finalizará el domingo 28 de noviembre. Como siempre les indico, por favor hagan sus envíos con 1 o 2 días de antelación, dado que no vamos a aceptar excusas por el hecho de que haya inconvenientes tecnológicos, o caída de internet o daño del computador, dado que, pues si ustedes hacen sus envíos con tiempo, pues cualquiera de estos impases va a ser solucionado. Entonces, no dejen para última hora, sino que hagan sus envíos con antelación para que si hay algún tipo de estos inconvenientes, ustedes puedan de todas maneras hacer su envío. Recuerden que primero que todo se nos pide que ustedes diligencien un formulario. Aquí está el enlace del formulario. Algunos han diligenciado ese formulario, pero no han recibido de vuelta la prueba BFQ2, ¿sí? Para responderla. Esta parte de la actividad no es indispensable para que ustedes puedan presentar su entrevista que se les está solicitando. Estos problemas pues son problemas técnicos, algunos de pronto ya habían presentado la prueba anteriormente en otro curso o la habían presentado inicialmente en el curso hace 2 meses, finalizando agosto, iniciando septiembre. Probablemente eso también hace que no se les habilite nuevamente la prueba. Revisen por favor que en sus correos, en la carpeta de spam o en la carpeta de correo no deseado, eh, no esté el formulario, el formato de entrevista, por favor. De pronto está allí. Otro factor que hemos identificado que dificulta que les llegue la prueba es que al momento de la inscripción, como ustedes tienen que digitar estos datos, aquí en correo electrónico de pronto ustedes han escrito en mayúscula o han cometido algún error en la digitación de su correo. Por eso probablemente no les ha llegado tampoco a algunos. Sin embargo, no se preocupen. Esta parte no es obligatoria para poder hacer el envío de su actividad. Posteriormente se les estará enviando la prueba, puede ser ya finalizando la actividad o para la siguiente actividad, no hay problema. Lo importante es que ustedes la presenten en algún momento, pero repito, no es indispensable para la realización de la actividad, no se queden estancados por el hecho de que no les ha llegado el cuestionario, dado que si seguimos mirando la guía, vamos a entender que esta prueba simplemente nos sirve como de base para tener una idea de cuáles son las preguntas que se usan en un contexto organizacional. Pero igual ustedes pueden encontrar diferentes modelos de preguntas en el contexto organizacional en otros instrumentos que ustedes encuentran en Google Académico, por ejemplo, o en la biblioteca de la universidad. Hay muchos ejemplos de cómo realizar una entrevista. De hecho, acá mismo en la guía, ustedes también encuentran estos ejemplos de preguntas. No significa que van a hacer las mismas preguntas en su cuestionario de entrevista que ustedes deben diseñar, y ya les explico esa parte, sino que ustedes pueden usar estas preguntas como una guía para ustedes formular sus propias preguntas desde el enfoque de la psicología que ustedes seleccionen. Ya vamos a profundizar un poco más en esta parte. Cuando ustedes construyan el cuestionario de la entrevista, que esa sí es la actividad obligatoria que se está solicitando, pues ustedes deben en ese formato de entrevista identificar cada una de las fases. Entonces colocan fase de inicio y las preguntas que van correspondientes a esa fase de inicio.
fase de desarrollo y las preguntas que van en esa fase de desarrollo, y cierre, las preguntas que corresponden a esta fase. Recuerden en el título, en el encabezado del formato, colocar el enfoque. Noten que aquí se les está pidiendo que deben proponer un enfoque de la psicología para su realización. En la unidad pasada quedó claro que los enfoques de la psicología no son el construccionista, ni el biopsicosocial, ni el biológico. Si ustedes leyeron los contenidos de la tarea anterior, pues ustedes encontraron que hay unos enfoques clásicos y unos enfoques contemporáneos. Entonces encontraron que teníamos el psicoanálisis, que teníamos el conductual, el cognitivo-conductual. También está el enfoque sistémico, el enfoque humanista y la Gestalt, que sale también del humanismo. Entonces, básicamente son 7 enfoques. Ustedes deben escoger cualquiera de esos 7, uno de esos 7, y a partir de ese enfoque plantear las preguntas de su entrevista, pero desde el contexto organizacional. Recuerden que un enfoque es una mirada que se tiene sobre una problemática. Es parecido a como cuando usted va a una galería de arte. Usted se para frente a una escultura y usted puede interpretarla en su mente de X o Y manera. La persona que está a su lado no necesariamente va a enfocarse o a interpretar esa escultura de la misma manera como usted la está interpretando. Lo mismo ocurre con los enfoques de la psicología. Un enfoque es una interpretación de la problemática del individuo, desde toda una teoría que hace parte de ese enfoque. Entonces, por ejemplo, en el psicoanálisis nos enfocamos mucho en el inconsciente, en el ello, el yo, el superyo, y las preguntas que hagamos van a ir orientadas hacia identificar eso en el candidato, porque estamos hablando del contexto organizacional. Entonces, un ejemplo de pregunta desde el psicoanálisis sería, ¿cuáles son sus ideales? Y usted siente que esos ideales están en concordancia con lo que usted es en la actualidad. Ahí estamos haciendo alusión al superyo y al yo. ¿Sí? Ese sería un ejemplo de preguntas del psicoanálisis. Ustedes deben desarrollar más preguntas teniendo en cuenta ese enfoque, para lo cual deberán leer y estudiar ese enfoque, si es el que escogen. Ahora, desde el enfoque conductual, pues vamos a hacer preguntas tendientes a identificar el comportamiento del individuo. Entonces, una pregunta desde el enfoque conductual sería, ¿usted qué hace cuando se siente estresado en su trabajo? ¿Sí? Estamos preguntando por una respuesta, por una conducta. Desde el enfoque cognitivo, pues nos vamos a centrar más en la mente, en el pensamiento, en las ideas, en las creencias. Entonces, una pregunta desde el enfoque cognitivo pudiera ser, cuando usted siente estrés, ¿qué piensa? ¿Qué se le viene a la mente? Ustedes deben desarrollar todas las demás preguntas de acuerdo a las fases, teniendo en cuenta esa mirada del enfoque, para lo cual, repito, deberán leer sobre ese enfoque. Ahora, si ustedes se paran desde el enfoque cognitivo-conductual, pues es una mezcla de las dos anteriores. Entonces, abordamos el pensamiento y la conducta también. Entonces, una pregunta desde este enfoque pudiera ser, cuando usted se encuentra en una situación que es un reto para usted, ¿usted qué piensa en ese momento? Y ese pensamiento, ¿qué lo lleva a hacer? Pues fíjense que ahí abordamos pensamiento y conducta. Ahora, si estamos trabajando desde el enfoque sistémico, que es el enfoque que trabaja las organizaciones, los sistemas, entendiendo como sistema la familia o la empresa donde la persona trabaja, entonces una pregunta desde el enfoque sistémico pudiera ser, ¿cómo se relaciona usted con las figuras de autoridad?
Ahora, si vamos a trabajar desde el enfoque humanista, teniendo en cuenta que el humanismo, por ejemplo, habla de las necesidades humanas en la pirámide de Maslow, entonces usted puede preguntar sobre esas necesidades que el individuo debe satisfacer para culminar con su realización personal. Entonces pudiera preguntar, por ejemplo, cuénteme cuál es su proyecto de vida, qué lo haría sentirse realizado. Pudiera hacer una pregunta desde el humanismo. Y desde la Gestalt, teniendo en cuenta que la Gestalt aborda la percepción del individuo, pudiéramos preguntar, bueno, ¿cómo interpreta usted una situación de crisis en la empresa? ¿Qué percepción tiene usted de estas situaciones? ¿Cómo las percibe? Si notan, hay diferentes maneras de preguntar sobre un aspecto de acuerdo a cada enfoque. La idea es que cuando ustedes desarrollen su cuestionario, que se les está pidiendo acá, ustedes hagan preguntas en el contexto organizacional bajo el tema de gestión de emociones, pero teniendo en cuenta el enfoque del cual están trabajando. Ese enfoque deben anunciarlo en el foro. Asimismo, deben escoger un compañero del grupo. Omitamos esto de la prueba BFQ2 por ahora, pues porque no es indispensable para la realización de la actividad, aunque sí la deben realizar, sea ahora o mejor dicho, antes de terminar este curso, ustedes deben haber realizado la prueba, pero no se queden estancados allí si no les llega la prueba, porque pues igual no es indispensable para la realización del cuestionario y el resto de la actividad. Entonces escogen a un compañero de su grupo, le piden que diligencie el consentimiento informado y le piden que en una entrevista grabada les responda a las preguntas de su cuestionario. Recuerden que esta entrevista debe durar por lo menos 10 minutos. No se aceptan entrevistas de 8 minutos. ¿Sí? De 10 a 12 minutos sería perfecto. Esta entrevista debe quedar subida a YouTube y el enlace deberá estar en el blog y deberá estar en el documento grupal que se envíe finalmente por el entorno de evaluación. Aquí está, que se puede entregar en Word o en PDF por el entorno de evaluación, con los links de la entrevista y cuestionarios de entrevista de cada uno de los integrantes del grupo. Recuerden que la entrevista la pueden grabar usando Skype, usando Meet, que tiene la opción de grabar pantalla o de iniciar grabación. Las plataformas actualmente de interacción o de conexión ya cuentan con la opción de grabación, entonces pueden hacerlo por allí. Noten, muchachos, que aquí se está pidiendo que el trabajo debe tener el cuestionario con la entrevista de cada participante, los consentimientos informados diligenciados de cada participante. Recuerden colocarle fecha y colocarle firma al consentimiento. Sin estos dos datos, el consentimiento no es válido. Los links de acceso a los videos con las entrevistas de cada participante en YouTube. No menos de 10 minutos, de 10 a 12 minutos, por favor. Y en cada blog debe quedar ese link. Igual ustedes colocan el link de acceso al blog de cada participante allí en el documento. Recuerden que acá se les está pidiendo en la rúbrica, básicamente, que ustedes presenten el cuestionario de la entrevista con un tema, fases y enfoque. Recuerden el encabezado de la entrevista, colocar el tema y colocar el enfoque. El tema pues es gestión de emociones y el enfoque cualquiera de los 7 que les mencioné inicialmente. Lo otro que se les pide es que realicen el video con una duración de 10 minutos. Ese es el otro aspecto de la rúbrica. El video con una duración de 10 minutos donde entrevisten a uno de sus compañeros. Si hay alguien, si son 5 personas, pues significa que uno de ellos será entrevistado y también será entrevistador y repetirá. Entonces, no se complique con eso. Puede repetir la persona, pues porque no es un número par, sino un número impar dentro del grupo. Y ya para finalizar, se va a evaluar que en el foro hayan compartido el cuestionario, el consentimiento informado, el link del video y el link del blog. Y pues participar activamente en el foro. Que tengan una feliz tarde.